El paciente en decúbito dorsal se debe hacer la asepsia y la antisepsia de la zona operatoria. Pueden ver la región pectoral, también puede verse la clavícula, el cuello del paciente, el instrumental que se va a utilizar. Hacen la punción, fíjense, con una aguja por debajo de la clavícula, está ingresando aquí a la vena axilar y al seguir perforando se ingresa, al seguir progresando se ingresa a la vena subclavia. Ya se hizo la perforación, ahora va a poner una guía, así se llama, esta es una guía, es una pequeña cuerda de nylon, es una guía. Se saca la funda y se deja la guía. Esta guía no tiene orificio al centro. Con un pequeño bisturí amplía la piel. ¿Por qué? Porque recién va a ingresar este catéter que tiene una punta afilada. Entonces, gracias a la guía, en ese momento, el pequeño orificio por donde entra la guía es agrandado. Y recién ingresa el catéter. Este catéter tiene la punta, no la tiene afilada, es para que no dañe el corazón cuando llegue hasta allí. Jala un poco la guía y luego va a introducir el catéter justamente por encima de la guía. Pasa el catéter hasta el aditamento amarillo. Cuando este aditamento amarillo está cerca a la herida, quiere decir que ya el catéter en este momento ha pasado por la subclavia, por el tronco brachiocefálico y a la vena cava superior. Ya está puesto el catéter. Ese catéter tiene 3 vías. Está utilizando una de las vías para asegurarse de que está en la vena. Aspira para poder comprobar, luego la devuelve, cierra y una de las vías va a ir al suero y otra de las vías para medir la presión venosa central. Le pone este aditamento de color verde para poder fijar a la piel, porque si no lo fija, accidentalmente uno jala el catéter y se puede salir. Tiene que estar fijada la piel. Le pone 2 puntos para fijar. Falta el otro punto. Ese punto solamente es de piel y tejido celular subcutáneo. Se asegura para que el catéter no se salga involuntariamente. Prácticamente la intervención, esta es una intervención de cirugía menor, es un procedimiento. El nombre del médico que ha realizado y la fecha. Ahí está el catéter, o sea, la región posterior del tronco, que corresponde a la nuca, a la región posterior del tórax y de la región lumbar. Por eso es que nosotros estudiamos en este capítulo cuello y región dorsal. Aquí existen músculos extrínsecos y también músculos intrínsecos. Algunos de estos músculos extrínsecos ustedes ya lo conocen,
como músculos extrínsecos del hombro, que al mismo tiempo son músculos extrínsecos del dorso. Por ejemplo, el trapecio, dorsal ancho, elevador de la escápula, romboides mayor y romboides menor, ya los hemos estudiado como músculos extrínsecos superficiales y profundos del hombro. ¿Y por qué del hombro? Pues lo estamos viendo, extrínsecos, por ejemplo, el angular del omóplato, es un músculo extrínseco, que originándose en estructuras que no pertenecen al miembro superior, sin embargo se insertan en el miembro, en estructuras del miembro superior, en este caso el omóplato. De manera análoga, el angular del omóplato, al ser un músculo extrínseco del hombro, también es un músculo extrínseco del dorso. Entonces, este músculo angular del omóplato se está originando en las apófisis transversas de las 4 primeras vértebras cervicales y se inserta en el ángulo de la escápula. Vamos a ver ahora el trapecio y el dorsal ancho, que también ya lo hemos estudiado. El trapecio, que se origina en estructuras del plano medio, desde la protuberancia occipital externa, el ligamento nucal, las apófisis espinosas de todas las vértebras lumbares. Tiene fibras ascendentes, fibras transversas y fibras descendentes, que se van a insertar en la espina del omóplato, en el acromión y en el tercio anterior del la clavícula. Está inervado por el nervio espinal. El dorsal ancho, que comienza en esta estructura que se llama aponeurosis tóraco-lumbar o dorso-lumbar. Este dorsal ancho, que lo hemos estudiado también como músculo extrínseco del hombro, como sabemos, se inserta en el fondo de la corredera bicipital. Al retirar el trapecio y el dorsal ancho, nos encontramos con el angular del omóplato, que acabamos de describirlo, y con los romboides menor y mayor. Este romboides menor, que comienza en C6, C7, dorsal 1, dorsal 2, se va en las apófisis espinosas de estos vértebras y termina en el borde interno de la escápula. El romboides mayor en 3, 4, 5, 6 apófisis espinosas y también termina en el borde interno de la escápula. Romboides menor y romboides mayor. Son inervados estos músculos por ramas anteriores de los nervios raquídeos. Aparte de estos músculos que ya los conocemos, nos faltan los serrato posterior superior y serrato posterior inferior. El hueso occipital, vamos a ver algunos detalles de su anatomía porque nos va a servir para describir las inserciones de los músculos profundos de la nuca. Esta es la protuberancia occipital externa, la cresta occipital externa. Si viéramos el hueso occipital por dentro, vamos a ver que también tiene una protuberancia occipital interna y una cresta occipital interna. Bueno, de la protuberancia occipital externa se prolonga la línea nucal superior y más abajo tenemos la línea nucal inferior. Estas líneas son puntos de inserción de algunos músculos de la nuca. Aquí están los serratos que nos faltaban, serrato posterior superior, serrato posterior inferior. Estos dos musculitos que están en un plano más profundo que los romboides. Saco los romboides y encuentro serrato posterior superior inferior. Este se está originando en las apófisis espinosas
de las primeras 4 vértebras dorsales que se van a insertar, ¿no?, en la cara posterior de las primeras 4 costillas. De manera similar, el serrato posterior inferior comienza en las apófisis espinosas de las últimas 4 vértebras dorsales y se insertan en las 4 últimas costillas, en su cara posterior. Ahora tenemos los músculos intrínsecos del dorso. En cambio, los músculos intrínsecos del dorso ya no están inervados por las ramas anteriores, sino por las ramas posteriores de los nervios raquídeos. Hay que recordar que los nervios raquídeos, una vez que salen por los agujeros de conjunción, se dividen en 2 ramas, ramas anteriores y ramas posteriores. Las ramas anteriores son las que forman el plexo cervical, el plexo braquial, que ya lo hemos estudiado. Las ramas posteriores no forman plexos, y en este caso están dando inervación motora a estos músculos que vamos a estudiar como intrínsecos del dorso, y estos mismos nervios, que son nervios mixtos, también dan ramas sensitivas para la piel del dorso. Los músculos intrínsecos del dorso pueden dividirse en planos: primer plano, segundo plano, tercer plano. Los músculos del primer plano son 3 y en conjunto se llaman erector de la columna. Los del segundo plano también son 3 y en conjunto se llaman músculos transverso espinosos, porque tienen su origen en las apófisis transversas de las vértebras y se insertan en las apófisis espinosas. Son el semiespinoso, los multífigos y los rotadores. En el tercer plano tenemos los músculos llamados cortos profundos, interespinosos, intertransversos y elevadores de las costillas. Vamos a verlos cada uno de ellos. Fíjense, estos son los del primer plano. La característica común de estos músculos, que en conjunto se llaman erector de la columna, es que tienen su origen en la aponeurosis tóraco-lumbar. Vamos a ver un ratito qué es esta es la aponeurosis tóraco-lumbar. Podemos nosotros trazar su límite. Vean esta estructura más o menos de forma romboidal. En verdad es triangular, pero cuando lo unimos los dos, todo esto que de color blanco es la aponeurosis o fascia tóraco-lumbar. Sirve de origen al dorsal ancho. Sirve de origen a 2 músculos del abdomen. Sirve de origen al erector de la columna. Vamos a ver ahora algunas otras características de esta aponeurosis tóraco-lumbar. Aquí está. En un corte transversal podemos ver que la aponeurosis tóraco-lumbar, vamos un ratito a retroceder acá, la aponeurosis tóraco-lumbar tiene su origen en las apófisis espinosas de las 2 últimas vértebras torácicas, de todas las vértebras lumbares y también del sacro. También se origina en la cresta ilíaca y en el sacro. Entonces es por eso que estamos viendo esta imagen. Esta aponeurosis torso-lumbar tiene una hoja o capa anterior y una capa posterior. La capa posterior se origina en las apófisis espinosas
de las vértebras y la capa anterior en la apófisis transversa. Cierran un compartimento y todo esto de acá es el erector de la columna. Todo esto es el músculo erector de la columna. La aponeurosis tóraco o dorsolumbar, esta aponeurosis dorsolumbar no es más que el engrosamiento de la aponeurosis profunda, que tiene nombre propio en esta zona, y da origen, como hemos dicho, al dorsal ancho, al oblicuo menor y al transverso, que son músculos de la pared abdominal. En anatomía 2 lo volvemos a estudiar. Esta es la aponeurosis tóraco-lumbar. Sería esta de acá, aponeurosis tóraco-lumbar. Muy bien, entonces hemos visto aquí que los tres músculos que en conjunto se llaman erector de la columna comienzan en la aponeurosis tóraco-lumbar. Se dividen en tres fascículos que se llaman el músculo iliocostal de adentro hacia afuera, iliocostal, longísimo y espinoso. Iliocostal, ¿por qué se llama iliocostal? Porque se origina en el ilium, que es el hueso ilium del diente ilíaco. Costal, porque se insertan en las últimas costillas, cara posterior de las costillas 8, 9, 10, 11, 12. Iliocostal. Luego viene el longísimo, pues su nombre es porque es largo, también se comienza en la aponeurosis tóraco-lumbar y también se insertan en las costillas, pero ya no en las inferiores, sino en las superiores. Luego viene el espinoso, porque comienza también en la aponeurosis tóraco-lumbar, pero se insertan en las apófisis espinosas de las vértebras dorsales. Entonces tenemos iliocostal, longísimo y espinoso. Todo en conjunto se llama músculo erector de la columna. Es lo mismo, vamos a continuar, o de repente más adelante vamos a regresar para ver el esplenio de la cabeza, aponeurosis dorsolumbar, en el segundo plano. En todo caso, en este primer plano, estos tres músculos que están cubriendo el torso son los más superficiales. Y como si fuera su prolongación es el esplenio de la cabeza, pero esta parte ya es de la nuca, un plano superficial esplenio de la cabeza. Después lo vamos a describir. Luego viene el segundo plano. En el segundo plano están los músculos semiespinosos, multífidos y rotadores. También se llaman, dijimos, transverso espinosos. ¿Por qué se llaman transverso espinosos? Porque comienzan en las apófisis transversas y se insertan en las apófisis espinosas. Estos nombres, semiespinoso, multífidos, rotadores largos, son muy parecidos, solamente varían sus tamaños. Fíjense, acá vamos a ver. Ahí está. Semiespinosos, multífidos y rotadores. Igualitos, ¿no? Todos son prácticamente los mismos. Apófisis transversa a apófisis espinosa. ¿Qué los diferencia? Su longitud. Incluso el rotador corto es casi lo mismo, pero lo clasificamos como cortos. Esto vamos a obviar. Solamente tendríamos tres: semiespinosos, multífidos y rotadores largos. Semiespinoso, multífidos y rotadores largos. Semiespinoso, multífidos y rotadores largos. Son casi lo mismo. El rotador largo apenas pasa
haciendo puente a una vértebra. El multífido hace puente a 2, el semiespinoso a 3 o a 4, un poco variable. Solamente los diferencia su longitud, nada más. Entonces acá tenemos semiespinosos, multífidos y rotadores. Están acá y se llaman transverso espinosos, como pueden ver. Transverso espinosos. Eso se llaman así, transverso espinosos. Hemos visto que solo se diferencian en su longitud. Acá tenemos los multífidos semiespinosos. Este semiespinoso, la prolongación hacia arriba es el semiespinoso de la cabeza. El semiespinoso de la cabeza también se llama complexo mayor, pero característica que también que está en el segundo plano. La anatomía de los músculos de la nuca lo vamos a hacer, ¿no?, posteriormente. Tiene algunas particularidades, pero en el fondo es casi lo mismo, casi lo mismo. Es por eso que algunos anatomistas consideran al occipital como si fuera una vértebra cervical modificada. Y es por eso, si este semiespinoso es un transverso espinoso, comienzan las apófisis transversas, pero como el occipital no tiene apófisis espinosa, pues termina simplemente en el occipital. En el tercer plano, llamado también cortos profundos, se llaman cortos profundos porque van de una vértebra a otra vértebra. Como por ejemplo, estos son cortitos, ¿no? Acá, por ejemplo, se ven los intertransversos. En esta imagen se ve mezclado todo, los intertransversos. Vamos a verlos, los más cortitos. Estos son los más cortitos, ¿no? Van de una vértebra a otra vértebra. Si el músculo se origina y se inserta de una apófisis espinosa a otra apófisis espinosa, se llama interespinoso. Si va de una apófisis transversa a la apófisis transversa de la vértebra subsiguiente, intertransverso. Acá todavía puede haber intertransverso interno e intertransverso lateral. Todo junto, intertransverso. Rotador corto, ¿no? Rotador corto que va de una a otra vértebra. Es un músculo muy parecido a los otros transverso espinosos. El rotador largo está clasificado, ¿no?, como del segundo plano. Rotador largo, aquí tenemos rotador largo. Los cortos solamente son los interespinosos, los intertransversos y los rotadores cortos. Falta uno, que es elevador de las costillas. Los elevadores de las costillas, algunos lo clasifican también como músculos del tórax, ¿no? Se originan en las apófisis transversas, terminan hacia abajo en la costilla, en la cara posterior de las costillas, subyacente, o sea, en la costilla inferior. Por eso es que acá hay 4: interespinosos, intertransversos, elevadores de las costillas, rotadores cortos. Estos elevadores de las costillas en verdad son músculos cuya función es inspiratoria, o sea, participan en los movimientos de la respiración. Si nosotros nos damos cuenta, entonces, ¿no es cierto?, es relativamente sencillo. Aquí tenemos el primer plano, el conjunto erector de la columna. Hacia arriba
Su prolongación es el esplenio de la cabeza. Acá tenemos la prolongación del erector de la columna hacia arriba, esplenio de la cabeza. La prolongación del segundo plano entre los semiespinosos es el semiespino de la cabeza, que también se llama complexo mayor. Los del tercer plano son cortitos y en la nuca también tenemos cortitos. Ya lo vamos a ver más adelante. Estos son los músculos posteriores del cuello, o sea, vamos a entrar a la región de la nuca. Como ven ustedes aquí, tenemos los músculos del dorso. Y acá vamos a estudiar solamente los de la nuca, o sea, región posterior del cuello. Extrínsecos, trapecio y elevador del escápulo. Obviamente, acá tenemos la nuca, ¿no? Elevador de la escápula o angular del omóplato es lo mismo. Tienen que ver con cuello y el trapecio. Estos son los superficiales. Pero también tenemos, perdón, no son superficiales, sino son extrínsecos. También son superficiales, pero básicamente extrínsecos. Intrínsecos, también en tres planos, parecido a los tres planos de la región del dorso. Primer plano, esplenio de la cabeza, esplenio del cuello. Segundo plano, complexo mayor, complexo menor. Y el tercer plano, cortos, así como los cortos del dorso, también en la nuca hay cortos. Complexo mayor, fíjense, ahí, lo que sí hay es complexo mayor y complexo menor. Complexo mayor o semiespinoso de la cabeza, complexo menor o lonjísimo de la cabeza. Por planos, primer plano, segundo plano, tercer plano. Acá, por ejemplo, tenemos el esplenio de la cabeza. Esplenio de la cabeza, y nada más. La palabra esplenio significa venda. Aquí está el ligamento nucal y se está originando en el ligamento nucal y las apófisis espinosas de las primeras vértebras dorsales. Acá nomás es. Este esplenio cervical creo que es el que me está diciendo. Lo dejamos ahí. Sí, menciona por un músculo profundo. Sí, ahora les voy a explicar un poquito más sobre eso. El esplenio de la cabeza termina en la línea nucal superior, ¿no? Y el esplenio del cuello, aquí está, un poquito más abajo. El esplenio cervical comienza en las apófisis espinosas de las dorsales inferiores y van a ir a las apófisis transversas de las cervicales. En el segundo plano tenemos el complexo mayor y el complexo menor. El complexo mayor, llamado también semiespinoso de la cabeza, habíamos dicho que estos músculos, llamados también transverso espinosos, van a comenzar en las apófisis transversas de las primeras vértebras dorsales y se van a insertar, ¿no?, hacia abajo en el intermedio o por debajo de la inserción de los esplenios. Y el complexo menor o lonjísimo de la cabeza, que es este de acá, complexo menor, ¿no?, que este es un músculo que es una prolongación del erector de la columna y está insertándose en la apófisis mastoides. Este es el complexo mayor y este es el complexo menor. Semiespinoso de la cabeza y este es lonjísimo de la cabeza.
Longísimo se dice porque viene como una prolongación del músculo longísimo erector de la columna. Y estos en el tercer plano, así como en el tercer plano del resto de la columna son músculos cortitos, acá también son músculos cortos. Vamos a describirlos cada uno de ellos. Recto posterior menor de la cabeza, recto posterior mayor de la cabeza, oblicuo menor y oblicuo mayor. También puede llamarse oblicuo superior y oblicuo inferior. Vamos a ver, por ejemplo, el recto posterior menor de la cabeza comienza en el arco del atlas, muy cerca al tubérculo posterior, y se va a insertar en la línea nucal inferior. Luego viene el recto posterior mayor de la cabeza, que se origina en la apófisis espinosa de la axis y termina también en la línea nucal inferior, pero al costado de la inserción del menor. Luego vienen estos dos músculos, este de acá, el oblicuo inferior o mayor, que se origina en la apófisis espinosa del axis y termina en el vértice de la apófisis transversa del atlas. Y de allí se origina el oblicuo menor, que termina insertándose a la mitad entre la línea nucal superior y la línea nucal inferior. Entre los tres, el oblicuo menor, el oblicuo mayor y el posterior mayor forman este triángulo que se llama triángulo suboccipital. Este triángulo suboccipital contiene 4 estructuras: el arco posterior del atlas, la arteria vertebral, es cruzada superficialmente por la rama dorsal del nervio cervical 2, y también contiene la rama dorsal del primer nervio cervical. Entonces hay dos nervios, C1 y C2, ambos en la rama posterior de C1, la rama posterior de C2. También es contenido la arteria vertebral y también el arco posterior del atlas. Son 4 estructuras anatómicas que son contenidos del triángulo suboccipital. Aquí tenemos una imagen. ¿no? De lo mismo, para ver. Aquí está el triángulo, está el recto posterior mayor de la cabeza, el oblicuo superior y el oblicuo inferior, formando el triángulo que contiene el arco posterior del atlas, la arteria vertebral, la rama posterior de C2 y el nervio occipital mayor de Arnold, se llama así a la rama posterior de C2, nervio occipital mayor de Arnold, que está emergiendo por debajo del músculo oblicuo inferior de la cabeza, cruza superficialmente el triángulo suboccipital, perfora el trapecio y tiene ramas terminales sensitivas que se esparcen en la región de la nuca, en la parte posterior. Observen que viene acompañado de ramas paralelas de la arteria occipital. Recuerden que la arteria occipital es rama de la carótida externa. Desde allí va a pasar a la región posterior del cuello y del cráneo. Más abajo también tenemos, ¿no? La rama posterior de C3, que también perfora el
trapecio y sus ramitas sensitivas también se elevan a la nuca. Por lo tanto, aquí tenemos C1, C2 y C3. Los nervios, las ramas posteriores de los tres primeros nervios cervicales. En esta imagen podemos ver el esplenio de la cabeza y el semiespinoso o complejo mayor. La misma imagen, con un poquito de aumento, para recordar el trayecto de la arteria vertebral que asciende por los 6 primeros agujeros vertebrales, o los agujeros transversos de las 6 primeras vértebras cervicales. La arteria vertebral generalmente no pasa por el agujero transverso de C7, lo hace de C6 para arriba. Esta arteria, como ven, una vez que pasa por el agujero transverso del atlas, se da un quiebre de 90 grados, atraviesa la membrana occipito-artroidea posterior, ingresan ambos al agujero magno. Adentro se fusionan, se juntan y forman el tronco basilar. Vamos a ver unas bases anatómicas para ver por qué se puede realizar la punción lumbar. Aquí tenemos la columna lumbar. Reconocemos que es columna lumbar porque tiene apófisis espinosas cuadrangulares y horizontales que nos permiten ver este foramen o este agujero vertebral posterior. Se llama así, o también generalmente lo llaman espacio nada más, espacio vertebral posterior. Es un verdadero agujero. Así que vamos a llamarle foramen vertebral posterior. Está cerrado por el ligamento amarillo. En las dos vértebras de abajo se han cortado los pedículos, ¿no? Y es por eso que se puede ver el ligamento vertebral común posterior. En cambio, arriba están las láminas. Y se está observando que este foramen vertebral posterior está formado justamente y limitado por las láminas. Y por acá se debe y se puede hacer la punción lumbar. Entonces, cuando hacemos una punción lumbar, vamos a ver que una aguja va a pasar por todos estos tejidos: piel, tejido celular subcutáneo, ligamento supraespinoso, ligamento interespinoso, y acá el ligamento amarillo. Una vez que perfora el ligamento amarillo, estamos en el conducto raquídeo. Esto lo hemos visto antes y es para puntualizar que la médula espinal no tiene la misma longitud que el conducto raquídeo. Su parte final, que se llama cono medular, termina en el disco intervertebral entre L1 y L2. Por debajo del cono solamente existe la cauda equina o cola de caballo, que está formado por todos los nervios raquídeos que descienden para salir por sus respectivos agujeros. Y por lo tanto, la parte más segura para hacer punción lumbar es entre L4 y L5. También se puede hacer en algunos casos entre L3 y L4, pero más arriba de ninguna manera, porque podemos lesionar la médula espinal. Algunas aplicaciones clínicas en lo que respecta, por ejemplo, a la lumbalgia. La primera causa de lumbalgia
es la hernia discal. Como vemos, en la anatomía vemos la protrusión del núcleo pulposo que puede presionar el nervio y causar dolor lumbar. Como digo, la hernia discal es la primera causa de lumbalgia en general, no solamente crónica. Para recordar cómo está formado el agujero de conjunción. Está formado por la escotadura vertebral, otra escotadura vertebral de la vértebra inferior, el disco intervertebral y la articulación cigapotisaria. Aquí está el núcleo pulposo y cuando ocurre presión de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, como ocurre cuando se carga peso, cuando se trabaja agachado mucho tiempo o con traumatismo sentado. Este núcleo pulposo puede herniarse. Recuerden que por acá está la médula espinal, y entonces este núcleo pulposo puede protruir y lesionar, peñiscar, aplastar el nervio raquídeo, causando la lumbalgia. Acá puede verse cómo se produce la hernia del núcleo pulposo. El disco normal tiene un anillo fibroso y al centro el núcleo pulposo, que es de consistencia gelatinosa. Cuando una persona trabaja mucho tiempo agachada o a la misma edad, hace que el anillo fibroso poco a poco se deteriore y sea fácil, ¿no?, la hernia del núcleo pulposo, que puede presionar, como dijimos, con presión de la raíz nerviosa y producir lumbalgia. La resonancia magnética es el medio diagnóstico. Vean ustedes acá. Hernia discal, ¿no?, que aquí las hernias discales son mucho más frecuentes en la columna lumbar baja. Más raro es en el resto de la columna. Aquí, por ejemplo, está ya invadiendo, en este caso, el canal medular cuando la hernia es posterior. Si la hernia es lateral, va a presionar el nervio raquídeo. La anestesia, la punción lumbar. Aquí hay un concepto importante que el día de mañana lo vamos a completar al hacer la osteología de la cabeza. Esta parte de acá que ustedes ven, lo voy a apuntar con una flecha, es la dura madre, una de las meninges que cubren y protegen, ¿no?, los órganos del sistema nervioso central, la dura madre. Dura madre. Observen que entre la pared del conducto raquídeo y la dura madre hay un espacio. Este espacio se llama espacio epidural. El espacio epidural en el conducto raquídeo es un espacio real. ¿Por qué? Porque justamente está ocupado por plexo venoso y grasa líquida. Es un espacio real. En cambio, el espacio epidural en el cráneo es un espacio virtual. La dura madre está íntimamente pegada a los huesos del cráneo. No hay
no tiene contenido. Entonces, cuando nosotros hacemos una punción lumbar, la aguja puede ingresar al espacio subaracnoideo, aquí para obtener líquido cefalorraquídeo. Punción lumbar para obtener líquido cefalorraquídeo. Pero yo puedo hacer la punción lumbar para poner anestesia. Eso se llama anestesia raquídea. Vamos a usar silocaína al 5%. Silocaína al 5%, llamado también silocaína pesada. Pero se puede hacer otra punción hacia el espacio epidural. En este caso se llama anestesia epidural. Aquí voy a usar silocaína, vamos a hacerlo ya, silocaína al 2%. En la anestesia epidural, la aguja llega solamente al espacio epidural, perforando así, vamos a poner acá, perforando el ligamento amarillo, pero solamente hasta el espacio epidural. Si perforo la dura madre, entonces ya va a salir líquido cefalorraquídeo y también puedo poner silocaína al 5%. Esto es anestesia epidural y esta es anestesia raquídea. En la anestesia epidural utilizo silocaína al 2%. En la anestesia raquídea utilizo silocaína al 5%, llamada también silocaína pesada. Finalmente, observen que aquí hay un catéter que ha sido dejado en el espacio epidural. Se utiliza después de una intervención quirúrgica para calmar el dolor de un paciente que ha sido operado. Este catéter puede ser dejado 24, máximo 48 horas y por él se pasa silocaína al 2% diluida, ¿no? Para tratar el dolor postoperatorio. Entonces, hay que conocer toda esta base anatómica para podernos explicar, en primer lugar, la punción lumbar que nos permite obtener una muestra de líquido cefalorraquídeo para análisis. En segundo lugar, nos permite poner silocaína al 5%, que es la anestesia raquídea. En tercer lugar, podemos poner, ¿no? Acá, esto solamente lo he puesto como referencia, ¿ya? Obviamente el epidural tiene que ser también puesta acá, aquí abajo, o entre L4 y L5, como esta de acá. Este es el punto ideal para hacer punciones L4 o L5, para cualquiera de ellos. En tercer lugar, entonces, podemos poner anestesia epidural. Y en cuarto lugar, podemos dejar un catéter para analgesia. Observen la diferencia, uno es anestesia y el otro es analgesia postquirúrgica, ¿no? Entonces, solamente para poder determinar a dónde llega la aguja, he escrito arriba y abajo. La anestesia raquídea, la anestesia epidural, la punción lumbar, deben realizarse todas de preferencia entre L4 y L5. De preferencia. Puede utilizarse también L3 y L4. Pero cuanto más cerca estemos del cono medular, más peligroso. Entonces, toda punción lumbar, la punción lumbar siempre se le llama PL en la jerga médica, ¿no? PL, punción lumbar. Siempre entre L4 y L5.
es lo mismo, creo que esta imagen no ayuda mucho. Ahora, finalmente quería hablar algo importante. Vamos a ver acá, aquí con este